Comienza en Radio María, Manos Tendidas, un programa realizado por Cáritas. Buenos días y bienvenidos a este espacio de Cáritas que hoy hacemos Eva San Martín e Inma Cubillo en el estudio con Mónica Martínez en el control de sonido. Iniciamos el programa de Cáritas en el espacio Manos Tendidas de Radio María con los temas de actualidad de nuestra confederación y con la alegría y la esperanza ensanchada por el viaje apostólico de su santidad el Papa León XIV a España. Vamos con el sumario del programa de hoy. En esta mañana vamos a contar con el testimonio del delegado episcopal de Cáritas, Luis Miguel Rojo Septién, que ha vivido muy de cerca la visita del Papa León XIV. Le vamos a preguntar sobre los ecos de esta experiencia y su relevancia para toda la comunidad cristiana y el resto de la sociedad. Y para hablarnos de la celebración del Corpus Christi en la diócesis de Toledo, estará con nosotros Mónica Moreno Alonso, secretaria general de esta diócesis. Nos llevará de la mano por todo el territorio diocesano para conocer más de cerca cómo se ha celebrado la fiesta de la caridad en esta diócesis manchega. También van a participar en el programa de hoy dos compañeros de Cáritas Española a los que preguntaremos sobre cómo acompaña Cáritas la realidad migratoria que estamos viviendo en nuestro país a través de algunos proyectos y sobre el reciente proceso de regularización que se está desarrollando y en el que estamos participando activamente diversas entidades de Iglesia. Y terminaremos con la participación de una persona del área de cooperación internacional en Cáritas Española. Nos hablará del drama humano que actualmente está viviendo la población de la República Democrática del Congo con la enfermedad del ébola. Buenos días, Luis Miguel. Bienvenido a este programa de Manos Tendidas para acercar la labor de Cáritas a quienes nos escuchan. Buenos días. Hola, buenos días. Has tenido la oportunidad de estar presente muy de cerca en los eventos que se han desarrollado en Madrid con ocasión de la visita de León XIV a España. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? Pues mira, personalmente lo he vivido con una gran emoción. He tenido la suerte de estar presente en la mayoría de los actos que se han realizado en Madrid y he seguido también pues muy de cerca su visita a Barcelona y a las Canarias. Me ha sorprendido, ¿no? Es sorprendente ver la respuesta de la gente y cómo el Papa ha sido verdaderamente un pastor en medio de su pueblo. Y creo que sus acertados discursos, que han sido muy bien adaptados a cada lugar y en cada momento, su actitud con la gente, los gestos realizados. Personalmente debo confesar que he disfrutado, ¿no? Y viéndolo, y puedo decir que incluso mi vida de fe se ha visto fortalecida con esta visita. Además, creo que si tenemos en cuenta que este es el primer gran viaje del Papa en Europa, después de la publicación de la encíclica Magnificat Humanitas, creo que este viaje marcará un hito importante en el papado de León XIV y de la Iglesia, tanto española como universal. León XIV en esta primera visita al llegar a España entró en Madrid a través del centro CEDIA de Cáritas Madrid y agradeciendo de corazón a quienes compartieron sus experiencias dolorosas de un modo público. El Papa indicó que están llenas de luz y son reflejo de la caridad de Dios. ¿Qué trascendencia tienen estas palabras para la misión que desarrolla Cáritas en cualquier diócesis española y para el conjunto nosotros de la comunidad cristiana? Sí, pues esas palabras expresan muy bien cómo debe ser la mirada de Cáritas hacia las personas más vulnerables. Por un lado, reflejan que estas personas son amadas de manera especial por Dios, que Él ha optado claramente por los pobres, quien desde
el momento de su encarnación, Dios al encarnarse ha querido estar a su lado, ha sido su baluarte y su refugio, pero sobre todo que estas personas más vulnerables son los destinatarios privilegiados de su acción salvadora. Y por otro lado, yo creo que estas palabras, si de una manera expresan ese amor especial que siente Dios, que dirige Dios hacia ellos, por otro lado, estas palabras nos ayudan a mirar a los más vulnerables, a las personas que habitan en las periferias, como sujetos con capacidades, que se organizan, que trabajan, que rezan y que se empeñan también ellos en hacer de su realidad pues un mundo más justo y más fraterno. Por eso creo que Cáritas, con estas palabras del Papa León, aprende a educar su mirada para ver el amor de Dios que se manifiesta en las personas que acompañamos y junto a ellos empeñarnos de una manera unísona, coordinada en la civilización, en la construcción de esa civilización del amor. Luis Miguel, y el viaje del Papa León, que bueno, va atravesado, había estado presente en 3 territorios bien diferenciados, en Madrid, en Barcelona y en Canarias. ¿Cuáles dirías que son las claves principales y comunes, además en las que ha centrado su mensaje? Pues mira, intentando resumirlo mucho, creo que la centralidad de su mensaje ha girado en torno a la dignidad humana. Esta dignidad inalienable en el ser humano, porque somos creación, somos hijos e hijas de Dios, esa dignidad está presente en su encíclica Magnificat Humanitas y ha recorrido como una columna vertebral los distintos discursos y acciones que hemos vivido en este viaje del Papa León. Ahora bien, esta dignidad ha de manifestarse en los distintos contextos sociales, culturales e históricos en los que nos movemos. Por eso, creo que el Papa nos invita a mirar nuestra historia pasada, nos invita a mirar hacia atrás como país, como España, y reconocer en nuestra historia compartida los valores y los logros que se han realizado para expresar la dignidad. Y desde ese reconocimiento del pasado se nos invita a alzar la mirada, a dirigir la mirada hacia el futuro para seguir respondiendo a estos retos y desafíos que la dignidad humana afronta constantemente. Por eso, ante esa mirada de futuro, desde el momento actual, hay como 3 aspectos en sus viajes vinculados a cada uno de esos lugares donde el Papa se ha centrado en su visita, que creo que son claves para expresar dicha dignidad. El primero es la comunidad fraterna, tanto entre los cristianos como con el resto de agentes de la sociedad. Madrid ha sido un claro ejemplo de ello, por su diocesaneidad abierta a la Iglesia Universal y en diálogo también con las distintas realidades sociales. Un segundo aspecto considero que es la belleza, expresada de manera particular en Barcelona con la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. La belleza nos remite a Dios, a la búsqueda constante de la verdad, que es quien llena nuestros anhelos y deseos más profundos. Esta referencia a la verdad es fundamental para el ser cristiano y para entender la dignidad de toda persona. Y por último, en las Canarias, el acento ha sido puesto en los migrantes, en esta realidad de exclusión que, como decíamos anteriormente, Dios se hace presente y nos invita a salir a su encuentro para seguir siendo esa iglesia en salida que ofrece la buena noticia a todo el mundo. Como estamos comentando, León XIV ha estado tan cerca de estas personas, las más vulnerables, que hay que nombrarlas siempre para hacerlas más visibles. Personas sin hogar, víctimas de trata, personas con discapacidad, personas encarceladas, migrantes. ¿Qué crees que supone para ellas este protagonismo que les ha dado el Papa en esta visita? ¿Y qué lectura tenemos que hacer nosotros de estos gestos de cercanía? Pues para estas personas, al igual que como nos hubiera ocurrido a cada uno de nosotros, creo que el encuentro con el Papa ha supuesto, por un lado, un reconocimiento, ¿no? Y un apoyo y una confirmación del proceso que están realizando para salir adelante en sus vidas. Pues a la persona sin hogar decir, oye, ánimo, qué bien que puedas salir, que puedas intentar buscar que te acompañen, que puedas no sé qué. A las víctimas de trata, oye, qué valiente, oye, mucho ánimo,
bueno, pues por un lado creo que es un reconocimiento, pero por otro lado creo que también es un consuelo. Es una mirada de cariño, una palabra que arropa, un abrazo de cercanía, pues un decir estoy a tu lado, te quiero como eres. Y creo que el encuentro con el Papa es como ese bálsamo sanador, como esa expresión de ese Dios que sana, que cura y que esta sanación pues transforma la vida de las personas. Y aquí creo que nosotros como Iglesia también debemos hacer lo mismo, salir a este encuentro, empeñarnos en ser esa caricia de Dios ante las personas que peor lo están pasando, quien decíamos, ¿no? Las personas con discapacidad, las privadas de libertad, los migrantes, las personas sin hogar, las víctimas de trata, pues tantas y tantas personas que están pasándolo mal en estos momentos y que están siendo excluidas de manera especial de esta sociedad, ¿no? Y ya para terminar, Luis Miguel, ¿crees que los mensajes contundentes y estos gestos, ¿no?, que vienes comentando que ha hecho el Papa León a lo largo de este viaje van a tener una repercusión significativa en la Iglesia española, en la vida pública, en nuestra vida personal? O quizás, que mejor decir, ¿qué efecto desearías que tuviera como delegado episcopal, como pastor de la Iglesia que también eres? Pues la verdad es que espero y deseo que sí que tenga una repercusión significativa, ¿no?, en todos estos ámbitos. Pero te voy a ser sincero, ¿no? He de reconocer que a veces somos un poco olvidadizos y que ahora pues ha empezado el Mundial y nos centramos en la selección española, luego nos vamos de vacaciones y el riesgo que tenemos es que este encuentro con el Papa se quede en una experiencia más y punto. Creo que todos nosotros estamos llamados a valorar este encuentro. No solamente los pastores, los sacerdotes, sino todo el mundo. Creo que estamos llamados a valorarlo, a reconocer la importancia que ha tenido este encuentro para nuestra vida, tanto personal como social y eclesial, ¿eh? Y esforzarnos en que esta vivencia siga estando muy presente en todos nuestros ámbitos. Creo que el Papa ha logrado en este viaje poner en relación el Evangelio con las realidades personales y sociales más acuciantes hoy en día. Debemos continuar este diálogo, sabiendo que tenemos unas claves y unas líneas que ya ha marcado el Papa León y que debemos seguir desarrollando. De nosotros depende, ¿eh? Así que animo a todos a releer sus mensajes, a pasar por el corazón una y otra vez sus palabras, para que formando el corazón nos dejemos también transformar personalmente y desde esta transformación personal podamos también transformar y cambiar el mundo que nos rodea. Pues mucho ánimo con estas palabras, mucho ánimo a seguir pasando por el corazón todo lo que hemos vivido y experimentado estos días para dejarnos transformar y para seguir pudiendo transformar y haciendo realidad las palabras y los mensajes del Papa León en nuestra vida, tanto personal, eclesial como social. Pues muchas gracias, Luis Miguel Rojo Septién, delegado episcopal de Cáritas Española, por haber compartido tu visión personal, espiritual, de comunidad, de la visita de León XIV a nuestro país. Muchísimas gracias.
La diócesis de Toledo tiene una larga tradición en la celebración del Corpus Christi en todo su territorio. Y probablemente a muchas personas nos es familiar la procesión del Jueves del Corpus en la capital y esos maravillosos tapices colgando de los principales edificios. Está con nosotros en este espacio de manos tendidas Mónica Moreno, secretaria general de la Cáritas de Toledo. Bienvenida, Mónica. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes darnos unas pinceladas de esta celebración y de cómo se vive la festividad del Corpus en esa bella tierra manchega? Bueno, pues es difícil explicarlo con palabras porque las imágenes y lo que yo pueda contar pues no transmiten el olor, no transmiten la emoción, no transmiten el sentimiento pues de los toledanos un día de Jueves de Corpus. La celebración para nosotros en la Archidiócesis de Toledo pues también forma parte de nuestra identidad más profunda. Es una fiesta que une tradición, fe y cultura de una manera muy especial. El Jueves del Corpus Christi, pues la ciudad se viste de gala y todo gira en torno pues a la custodia de Arce, que pues procesiona con el Señor por las calles de Toledo. Para nosotros la fiesta del Corpus Christi también es un día de testimonio y de salir al encuentro pues de todas las personas. Toledo recibe a personas que llegan de todos los rincones y se convierte pues eso en un lugar de encuentro. Y hay algo muy especial que todos percibimos, pues el olor de las calles, cómo se engalanan. Por lo tanto, es muy difícil expresar lo que es un día de Corpus en Toledo. También quiero recordar que, como decía Monseñor Alejandro Arellano, que ha sido el pregonero este año del Corpus, el Corpus en Toledo es cielo que camina en tierra y realmente pues muchos lo sentimos como un auténtico trozo de cielo. Y Mónica, unido al Corpus, en Cáritas celebramos una fiesta institucional, el Día de la Caridad. ¿Qué significa celebrar la caridad para la comunidad cristiana en la diócesis, en las parroquias, en las comunidades y para las personas voluntarias en esta jornada? Pues para Cáritas, el Corpus y el Día de la Caridad van profundamente unidos. Celebrar la caridad en este día significa hacer visible lo que creemos, que la Eucaristía no se queda dentro del templo, sino que se traduce en amor concreto hacia los demás, especialmente pues a los más pobres. También es un día de testimonio y de manifestación pública de la fe. Como se dice muchas veces, el Corpus es una fiesta de presencia y de encuentro, presencia de Cristo en la Eucaristía, pero también presencia de una iglesia que sale al encuentro de las personas, especialmente quienes están solos o en dificultad. Y bueno, las comunidades parroquiales salen a la calle, acompañan al Señor en la procesión y también pues hacen visible que ese mismo Señor está en los hermanos que más sufren. Para los Cáritas, para nuestro voluntariado y para todos los agentes es un día muy especial y es el reflejo del compromiso diario, un compromiso silencioso pero muy constante de amor por los más necesitados. Y Mónica, este año el lema del Día de la Caridad es Elige amar, elige comunidad, que está totalmente alineado con el discurso que ha ido transmitiendo el Papa León XIV en su visita apostólica a nuestro país. Aunque has comentado ya un poco sobre cómo lo estáis viviendo, cómo lo viven las personas voluntarias, ¿en qué crees que se puede concretar mejor este mensaje para las personas de Cáritas y los proyectos que desarrolláis en toda la diócesis y que de paso además nos puede servir para tomar nota al resto de diócesis de España? Pues sí, el lema es Elige amar, elige comunidad, es un lema pues sencillo, pero a la vez es muy exigente porque nos está hablando de una decisión, porque amar no es solo un sentimiento, sino que es una acción concreta que se traduce en cómo lo vivimos en nuestro día a día, en nuestra acción social de Cáritas, en nuestro acompañamiento a las personas que vienen a Cáritas. Y en Cáritas, aquí también en Toledo y en toda la Confederación, pues lo vemos de manera muy clara. Ese Elige amar se concreta en gestos cotidianos, pero también muy transformadores. Es escuchar, es acompañar, es compartir, es implicarse, es estar cerca de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan. El Papa León XIV en su visita a España nos lo ha recordado en todos los discursos, que no es solo la ayuda material, sino que el acompañamiento, la escucha, la acogida. Y elegir comunidad pues significa dar un paso más, salir del individualismo
en el que muchas veces vivimos para construir un nosotros, que no se haga a ellos y nosotros, sino que nos sintamos que todos formamos parte de una misma comunidad. En esto Cáritas estamos trabajando mucho de los últimos años para que formen parte de nuestra vida, en el acoger, en el implicar. Y en nuestra diócesis, pues en la vida de las parroquias, pues en los proyectos, pues en esos espacios donde no solo se cubren necesidades básicas, sino porque se están generando relaciones, acompañamientos, se ofrece esperanza, y detrás de cada programa, de cada ayuda, pues hay personas concretas, historias de vida que estamos acompañando y que intentamos hacer presentes desde esa cercanía. Y también el lema, pues, es una invitación para todos, porque no solo lo hacemos en Cáritas, sino de cómo cada uno puede vivirlo, dedicar tiempo a alguien que está solo, implicarse como voluntario, colaborar, defender la dignidad de los más vulnerables, o pequeños gestos que están construyendo algo mucho más grande. Al final, lo que demostramos y lo que queremos testificar es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido esta mañana, Mónica Moreno, secretaria general de la Cáritas de Toledo. Muchas gracias a vosotros. Damos la bienvenida a este programa de Radio María a Jennifer Gómez Torres, del equipo de migraciones de movilidad humana de Cáritas Española. Buenos días, Jen. La realidad migratoria no es una novedad de este siglo XXI, sino más bien forma parte de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo estás, Jen? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a los oyentes de Radio María. Muy bien. Bueno, pues como decía, este tema no es una novedad en este siglo y sin ir más lejos, España tiene una larga tradición de emigración en el pasado y ahora se ha convertido en destino de flujos cuantiosos de migración internacional. ¿Desde cuándo se involucra Cáritas en la acogida de tantas personas a nuestras diócesis? Bueno, mira, Cáritas desde hace ya muchos años viene acompañando a las personas migrantes y refugiadas. Yo creo que sin duda fue un punto de inflexión aquella mal llamada crisis de los cayucos, que yo creo que todos recordamos, ¿no? Aquello propició un momento idóneo para fortalecer nuestros espacios y procesos de acompañamiento. En nuestros posicionamientos institucionales es muy claro que Cáritas permanece al lado de las personas más vulnerables, ¿no? Y entre ellas también contamos, evidentemente, a las personas migrantes y refugiadas. De ahí que en Cáritas vivimos con mucha alegría todo el proceso de regularización extraordinaria, ¿no? Trabajamos también junto a otras entidades sociales del territorio nacional, pero también internacional, particularmente en el rechazo de políticas migratorias que vulneran los derechos de las personas, ¿no? Particularmente también nos preocupa mucho el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que se ha firmado. A nivel nacional estamos muy enfocados en los procesos de inclusión de las personas extranjeras en nuestra sociedad española. Estamos acompañando procesos de convivencia intercultural, fortaleciendo espacios de encuentro para crear nuevas narrativas sobre la migración y sobre las personas migrantes, ¿no? Que actualmente son foco de mensajes de odio. Al mismo tiempo también estamos tejiendo desde el diálogo interreligioso, bueno, en fin, que Cáritas y otras entidades de iglesia estamos muy volcados con este tema. Porque nosotros recordamos la petición del Papa Francisco en el 2022, una campaña internacional que muchas diócesis en todo el mundo acogieron y que aún resuena en nuestras acciones, como las que nos estás contando. Teníamos un mandato: acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados. Y cuéntanos,
además, cómo afronta Cáritas esta misión de acogida a las personas. Algo concreto, trabajo en territorios. Sí, ya no solo en el 2022, sino ya desde el 2018, ¿no? Cuando el Papa instaura los 4 verbos como marco pastoral y de intervención para la Iglesia, ¿no? Como bien dices. En el caso de la integración, desde Cáritas nosotros entendemos que nos jugamos mucho, es uno de los elementos más importantes para Cáritas. Insisto, por eso el proceso de regularización extraordinaria es de radical importancia, y a lo largo de todo el territorio estamos haciendo este acompañamiento a las personas que intentan acogerse a esta regularización. Tener papeles es un paso decisivo para estos procesos, ¿no? Porque si no podemos correr el riesgo de cronificar la precariedad, aumentar la exclusión social, surgen más tensiones sociales, discursos de rechazo, etcétera. La integración abre la puerta al acceso a un empleo digno, una vivienda estable, a la participación comunitaria, el sentirse reconocido e incluido. Y yo creo que a lo largo de todas las 70 Cáritas diocesanas que hacen parte de Cáritas como tal, estamos trabajando en estos esfuerzos desde proyectos muy pequeñitos, pero también con iniciativas muy creativas, novedosas, como la acogida comunitaria. Tenemos una gran capilaridad territorial y al mismo tiempo, tejemos también sinergias con otras entidades hermanas para favorecer estos espacios de inclusión. Es bien interesante lo que nos detallas, Jen, para conocer un poco más todo lo que se está haciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Es cierto que la diversificación de la población de la población migrante, ¿no? En cuanto a orígenes, hábitos culturales, así como su participación también en el mercado laboral, en algunos casos está generando confusión, un cierto temor, rechazo desde la percepción pública en general, ¿no? Hemos visto muchos gestos así como y discursos negativos, ¿no? Pero tanto las personas acogedoras, las que estamos en un país, como las que llegan, todas tenemos derechos y deberes, y sobre todo también la responsabilidad de superar estos discursos discriminatorios, ¿no? ¿Qué estrategia crees que podría contrarrestar este posicionamiento y que a veces es como demasiado agresivo y favorecer la convivencia entre todos? Sí, evidentemente. Nosotros desde Cáritas, cuando trabajamos estos temas que nos preocupan mucho, solemos hablar de ciertas claves, ¿vale? 4 o 5 claves que yo creo que pueden ayudar, que creemos ayudan a revertir esta percepción negativa que impacta fuertemente y directamente en las personas migrantes, pero también en la convivencia, ¿no? Hay una primera clave que solemos trabajar y es el tema de la interacción y la convivencia. Promovemos encuentros, tendemos puentes, actividades, talleres de intercambio, mucha escucha a lo que viven las personas migrantes. Otra clave importante es la educación y la sensibilización, es decir, hay que proporcionar información clara. En este mundo donde estamos tan informados, la información circula tan rápido y tan deprisa, y es importante que podamos precisar lo que recibimos, contrastar, ir a las fuentes oficiales. La educación y la sensibilización son importantes. La comunicación y los medios de comunicación, así como estamos haciendo hoy esta entrevista y dedicar este apartado a este tema de la migración, es un punto importante. Hay que estar atento a lo que escuchamos en los medios, muy atentos a no propagar bulos o informaciones sesgadas sobre la migración y las personas migrantes. Otra clave importante es fomentar la participación y el empoderamiento de las personas. En esto Cáritas está todo el día muy centrada, porque todo lo que hacemos no lo hacemos para las personas migrantes, sino que lo hacemos con las personas migrantes, y eso cambia la mirada y cambia la perspectiva, ¿no? La importancia de tejer el vínculo y el encuentro, la participación genera también el empoderamiento de las personas, ¿no? Y finalmente hay otra clave que también solemos reforzar mucho en las Cáritas diocesanas, y es el trabajo en red o la colaboración institucional. Es imprescindible en esta tarea de la movilidad humana. Trabajar juntos nos salva en muchas ocasiones, ¿no? Coordinarnos con otras entidades, con otras instituciones. Hay mucha gente haciendo cosas muy buenas y es importante también tejer espacios de encuentro con ellos y de trabajo. Cuéntanos, Jennifer, de estas experiencias que tú dices de participación, cuéntanos alguna experiencia, muchas son significativas e importantes. Cuéntanos alguno que pueda entenderse fácilmente para que veamos un ejemplo de cómo el trabajo
entre todos, como tú dices, con ellos, con Mm. las personas migrantes, es posible y Sí, mira, exitoso. justo eso es. Yo voy a mencionar dos particularmente. Hay una que hemos conocido hace poco con ocasión de la visita del Papa a Canarias. La Cáritas Diocesana de Tenerife tiene un proyecto muy significativo sobre estos procesos de participación y transformación, que es un proyecto que se llama Construyendo Comunidad. Y en ese proyecto tejen espacios de encuentro personas migrantes, pero también personas nativas de las islas, ¿no? Y es un espacio muy bonito porque construyen y trabajan por sus espacios comunitarios, por el barrio. Es decir, se ha ido creando ahí una sinergia bastante interesante. Eso en el caso de las islas. Pero fíjate, particularmente en nuestra diócesis de Madrid, yo creo que es importante mencionar el espacio de trabajo en red creado ya en el año 2015 que se llama la Mesa por la Hospitalidad, que yo creo que seguramente muchos de los oyentes la habrán escuchado. La mesa es un espacio que actúa desde varias virtudes y claridades evangélicas, ¿no? Trabaja también en la línea de los 4 verbos. Hay Cáritas Diocesana Madrid hace parte de la mesa, ¿no? Por otro lado, también es cierto que, bueno, en Madrid podríamos enumerar muchas iniciativas, ¿no? Contamos con una amplia capilaridad diocesana y particularmente a la Cáritas de Madrid le permite tener experiencias de participación, de transformación en diferentes espacios como la parroquia, servicios y recursos. Y yo ya sin alargarme mucho, a mí me gustaría que pudiésemos tener en cuenta, retomar otra vez ese espacio tan significativo del Papa León XIV en el CEDIA 24 horas de Madrid, ¿no? Con la ocasión de la visita del Papa, que fue el primer sitio que el Papa quiso visitar, Cobo nos recordaba, ¿no? El primer abrazo de la diócesis madrileña nace de la convicción de que el Evangelio se comprende mucho mejor desde la realidad y desde la perspectiva de los últimos. Y esa es una de nuestras claves, quizá la más fundamental para estos espacios de transformación de la realidad. Gracias, Jennifer Gómez Torres, es técnico del equipo de migraciones de Cáritas Española. Gracias por acercarnos a este trabajo cotidiano en la Iglesia, por tan compartido, tan participativo, tan inclusivo. Muchas gracias y buen día. Gracias a vosotros. Queremos ahora completar la visión del terreno sobre migraciones con Diego Fernández Maldonado. Él es técnico del equipo de incidencia política en Cáritas Española. Queremos hablar sobre la legislación vigente para el hecho migratorio, tan humano como diverso. Buenos días, Diego. Hola, Inma, ¿qué tal? Buenos días. Queremos recordar que desde el 16 de abril se abrió el plazo de solicitud para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Este plazo se extiende hasta el 30 de junio y hay muchas organizaciones de Iglesia, también Cáritas, que están haciendo el esfuerzo de acompañamiento para informar, orientar a las personas migrantes durante todo el proceso. Si nos puedes resumir cómo ha sido este proceso de incidencia, cómo se ha ido consiguiendo que este proceso de regularización fuera una realidad. Por ejemplo, y también cómo Cáritas se ha acompañado, ¿no? Porque yo escucho a los compañeros de recepción y de áreas que atienden las llamadas de las personas con todas sus dudas. Me parece que ha sido un acompañamiento muy interesante el tener las respuestas a todas las dudas de las personas, las respuestas o la orientación que necesitaban realizar este proceso. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y por la pregunta en primer lugar. Pues lo primero que hicimos fue pararnos y celebrar, ¿no?, que se hubiera aprobado la organización extraordinaria, que es un éxito colectivo, desde un empuje, por supuesto, de Cáritas y de organizaciones de Iglesia, pero un empuje de sociedad civil que reivindicábamos esto como una medida necesaria para las personas migrantes, pero también para la sociedad en general, ¿no? Una vez hecho esto, pues sí, desde Cáritas hicimos una
labor de poder preparar todas nuestras Cáritas diocesanas con información veraz y adecuada en cada momento, sobre todo en las primeras semanas después de la organización, porque había mucha inquietud de muchas personas migrantes, lógicamente, ¿no? Se jugaban su futuro en este procedimiento y había mucha desinformación, ¿no? Entonces yo creo que la labor fundamental que ha tenido Cáritas en esta reorganización extraordinaria ha sido informar. También hemos acompañado, por supuesto, también hemos representado a algunas personas, pero la labor de información es lo que yo más pondría en valor, ¿no? La información veraz es fundamental en procedimientos donde además se genera mucha desinformación por un lado y hay mucha inquietud porque, como bien mencionabas, hay un plazo muy limitado para presentar, ¿no? Aquí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo poniendo al máximo estos recursos en todas nuestras diocesanas y confiamos que se vean los resultados a partir del 1 de julio, digamos, que irán resolviendo distintos expedientes, ¿no? Sabemos, Diego, que este proceso ha sido muy complejo. Al principio, siempre iniciar o poner en marcha algo, pues ha costado un poco arrancarlo, pero bueno, ya quedan pocos días, como comentabas, para ese 30 de junio. Nos consta que esos certificados de vulnerabilidad y toda esa documentación se ha ido gestionando. ¿Qué avances podrías apuntar en este sentido? ¿En qué no se ha acertado? ¿Qué hubiera sido mejor hacer de otra manera, más desde la parte más institucional, ¿no? Para poder apoyarlo? Bueno, es verdad que hubo mucho debate al principio sobre lo que se llamaba entidades colaboradoras, que se pidió desde el gobierno que organizaciones de sociedad civil, incluida Cáritas, se hiciera entidad colaboradora, tanto para emitir certificados de vulnerabilidad, como bien mencionaba Seba, que era un requisito, uno de los requisitos importantes del proceso, como para presentar expedientes. Esto supuso una reflexión importante por nuestra parte porque queríamos acompañar a las personas y lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades. El proceso ha tenido, yo creo, varias ventajas, que ha incluido requisitos sensatos, es decir, no es una organización que deje fuera en principio a muchísimas personas, que es algo que nosotros reivindicábamos. Sin embargo, sí que encontramos problemas con que se puedan acoger las personas que igual más lo necesitan, ¿no? Las que siempre se suelen quedar fuera y lamentablemente son las que acompañamos desde nuestros recursos de manera más continuada, pues ya veremos si logramos incluirlas en este proceso de realización, digamos que es su único tren, ¿no? Y luego pues nos ha preocupado siempre, y es lo que hemos transmitido también al gobierno, que las vías de acceso al procedimiento fueran las adecuadas, que hubiera suficientes citas para poder realizar presentaciones presenciales, que los funcionarios que lo llevaran, que en este caso eran funcionarios de correos, estuvieran debidamente formados para hacerlo. Y ahora reivindicaremos una rapidez, una agilidad en las respuestas, porque las personas que han presentado expedientes van a tener una autorización provisional mientras se resuelve su caso, ¿no? Y podrán trabajar durante. Esto es un marco garantista, pero esperamos que pueda haber una respuesta ágil por parte de la Administración, que va a tener que resolver muchos expedientes, ¿no? Entonces, bueno, desde Cáritas daremos seguimiento a esto, porque además tenemos la suerte, la riqueza de que tenemos una capacidad de observación muy amplia, ¿no? En toda España, y entonces podemos ser unos interlocutores pues muy clave para el Gobierno para decirles qué está funcionando y qué, sin embargo, podría mejorarse, ¿no? Y para entender de modo sencillo, seguimos en este tema complejo de migraciones, de la realidad, de la legislación. En este proceso de regularización hablamos también del Pacto Europeo sobre Migraciones, que entró en vigor el día 11 de junio. Precisamente estaba el Papa aquí y que nos insistió en el deber moral de acogida al migrante cuando estaba con nosotros. ¿En qué marco o en qué momento, o sea, en el momento político y el marco social, cómo nace este pacto? Pues el Pacto Europeo de Migración y Asilo es un acuerdo, como bien dice el nombre, ¿no? Europeo, que se negoció durante varios años y que se aprobó durante la presidencia española de la Unión Europea en el año 2024. Es un pacto muy, muy complejo, ¿no? Son una serie de normas europeas que básicamente han llegado a un acuerdo todos los países europeos para aplicarla de manera común, ¿no? El marco social y político, lamentablemente, España ahora mismo a nivel europeo es un oasis en el sentido de que tiene un enfoque sobre las migraciones muy centrada en los derechos de las personas migrantes, y esta organización extraordinaria reciente así lo demuestra. Sin embargo, en otros países esta mirada de esta priorización de los derechos de las personas migrantes lamentablemente no está tan presente, ¿no?
Entonces, este nuevo pacto marcará una nueva era, ¿no?, en cómo gestionamos como continente y, por supuesto, como cada Estado, las migraciones, y está muy alejado de la propuesta de la Iglesia, ¿no? Y como bien decía Sigmar, no solo ha entrado en vigor con el Papa aquí, sino ha entrado en vigor con el Papa León en Canarias, ¿no?, en un espacio de primera llegada donde va a tener pues más, donde se va a evidenciar más, ¿no?, el impacto y las consecuencias del pacto. Diego, ¿nos puedes avanzar un poquito para que los oyentes puedan comprender el alcance de este pacto? ¿Cuáles son los puntos básicos, quizás, que nos marcan un poco el horizonte al que tendríamos que ir todos? Claro que sí. Resumiendo muchísimo, por supuesto, ¿no?, porque sobre esto se podría hablar horas, pero básicamente el objetivo del pacto son varios, ¿no?, pero los fundamentales es frenar las llegadas de personas migrantes, de aquellas personas que se ven obligadas a utilizar vías irregulares, ¿no?, sin ofrecer a su vez vías legales y seguras para emigrar, ¿no?, que es lo que reivindicamos desde Cáritas, que las personas puedan venir con un visado, con autorización, en avión, o sea, de manera segura, ¿no?, fácil, ágil, y no por vías irregulares, poniendo en riesgo su vida, su integridad física, ¿no? Pues justamente a esos perfiles que más difícil lo tienen, pues el objetivo es frenar su llegada, ¿no?, que cuando lleguen les mantengamos en un entorno fronterizo, véase, por ejemplo, Canarias, ¿no?, y potenciar el retorno, retornarles a su país de origen. Es un poco el objetivo, como les digo, sin ofrecer vías alternativas para migrar, o por lo menos vías alternativas para migrar a ciertos perfiles, ¿no?, a los perfiles que tienen una alta cualificación o especial talento, si se les permite, para perfiles más vulnerables o que huyen, ¿no?, que se ven obligadas a huir, tienen más dificultades para acceder, ¿no? Entonces todos los Estados europeos se han puesto de acuerdo para cómo gestionar esas llegadas, ¿no?, en qué normas nos ponemos, donde, como digo, se está priorizando más el que sea más eficaz el retorno a ofrecer garantías y procedimientos que analicen el caso por caso de las personas, ¿no? Claro, porque las circunstancias de las personas de dos países son diferentes, entonces esas normas tan iguales, pues ya veremos cómo repercuten en la vida cotidiana de estas personas y de la sociedad en general, que realmente es el espacio común donde deberíamos convivir. Muchas gracias, Diego Fernández Maldonado, técnico del equipo de incidencia política de Cáritas Española, por explicar estas políticas migratorias tan lejos de alguno, tan cerca de otros. Ojalá aprendamos a construir un país diverso y habitable para todos. Y llegamos a la parte del programa que nos gusta dedicar a la cooperación internacional, esa cooperación fraterna de Cáritas. Y en este caso vamos a África, este continente inmenso y tantas veces invisible, que sí, o invisibilizado, que sí salta a las noticias cuando los temas de migraciones o de enfermedades amenazan ahí, entre comillas, nuestra Europa. Está hoy con nosotros Sabina Jimeno, técnica del equipo de cooperación en África y Oriente Medio, para contarnos esta parte de la realidad.
el ébola vuelve a aparecer en la República Democrática del Congo y Uganda. Aunque diverso e inmenso, nos gustaría que Sabina nos contara la experiencia de trabajo y tu propia experiencia vivida. ¿Cómo nos presentarías este continente? Hola Inma, ¿qué tal? Pues como has dicho tú muy bien, lo describiría como inmenso y diverso, porque África no se puede realmente presentar en una sola imagen, en realidad son muchos continentes dentro de uno. O sea, hablamos de 54 países, miles de lenguas, culturas muy diversas y también unas realidades sociales y económicas muy distintas. Es que son más de 1.500 millones de personas. Bajo mi experiencia y sobre todo aquí en Cáritas, lo que he aprendido es que la vida en comunidad, la solidaridad, la resiliencia forman parte del día a día. Y eso es algo que desde Cáritas vemos constantemente, que incluso en contextos muy difíciles, las comunidades y las iglesias se organizan, se apoyan y sacan adelante a los más vulnerables. Y al mismo tiempo hay unos desafíos estructurales enormes: desigualdad, conflictos, sistemas de salud débiles, efectos del cambio climático. En países como la República Democrática del Congo esta complejidad se ve muy claramente porque es un país riquísimo en recursos naturales, pero con una población que vive en condiciones muy difíciles. Por eso cuando hablamos de África es importante salir de estereotipos, porque no es solo pobreza ni solo riqueza, es una combinación muy compleja de oportunidades y de retos. Sabina, en relación con el ébola, lo que escuchamos por los medios de comunicación es inevitable que nos genere cierta alarma social, aunque tenemos a África relativamente lejos, cerca, siempre levanta la sospecha, la alerta, el temor. Aunque históricamente se había concentrado el ébola en África Central, tuvo su mayor crisis entre 2013 y 2016. En África Occidental, Guinea, Liberia, Sierra Leona. La enfermedad continúa resurgiendo periódicamente y en particular ahora en la República Democrática del Congo, donde se han reportado emergencias sanitarias vinculadas a distintas cepas. ¿Por qué estas cepas son recurrentes? Ahora mismo del ébola, concretamente en África. Y también unir, ¿no? Se justifica que podamos estar en estado de alerta, temores. Acláranos un poquito, por favor. Pues hay una combinación de factores. En primer lugar, el origen suele estar por el contacto de animales infectados en zonas forestales, sobre todo los murciélagos. Y por eso es tan frecuente en Congo y sobre todo en el este del Congo, porque es donde muchas comunidades dependen del bosque para alimentarse y para sobrevivir. El problema del Congo es que lo que sería un caso aislado en otros países o un caso que se puede tratar en otros países de forma rápida y fácil, pues se convierte en un brote por factores muy claros y como por ejemplo los sistemas de salud muy débiles, hay muy pocos centros de salud, poco personal, dificultades para diagnosticar rápido, luego que hay una movilidad constante de la población por el conflicto armado. Sobre todo en el este del país hay muchos campamentos de personas desplazadas donde miles de personas viven en espacios muy reducidos, con un acceso muy limitado a agua potable y en condiciones higiénicas muy precarias. Entonces, en estos entornos es muy fácil que cualquier enfermedad se pueda propagar. Y luego tiene unas prácticas culturales, como por ejemplo el cuidado cercano de enfermos, ritos funerarios, que son muy importantes socialmente, pero favorecen a que el contagio sea muy rápido y muy extremo. Además, como dices, es preocupante porque este brote concreto está causado por una nueva variante por la que todavía parece ser que no existen vacunas. Entonces, limita las herramientas para contenerlo rápidamente. Pues como decís, sí que es un tema preocupante, pero al mismo tiempo no lo clasificaría como alarmante porque los sistemas internacionales, las organizaciones de la salud están haciendo todo lo posible por controlarlo y como otros brotes se han encontrado en el pasado, esperemos que tenga el mismo final. Y como hablábamos de la cooperación fraterna de Cáritas, cuéntanos qué está haciendo Cáritas Congo y qué está haciendo Cáritas Española con la Cáritas del Congo, con esta Cáritas hermana. Pues desde el inicio de la emergencia, Cáritas Congo ha activado una respuesta muy centrada en lo local y, por resumir, diría que el trabajo se centra en 3 líneas. La primera, la sensibilización y prevención, luego el control del contagio y, por último, la vigilancia comunitaria. Sensibilización y prevención consiste en que los equipos están en parroquias, escuelas, comunidades, explicando qué es el ébola, cómo se transmite, cómo identificar síntomas y qué hacer.
Y esto es clave porque siempre se ha demostrado que la información al final salva vidas. En segundo lugar, el control del contagio consiste en la distribución de equipos de protección, la instalación de puntos de lavado de manos en espacios públicos y el refuerzo de las medidas sanitarias, que en lo que consiste principalmente es en la desinfección de centros de salud. Luego, dentro del control de contagio, Cáritas trabaja en un aspecto muy delicado que son los entierros. Cáritas no los organiza, pero sí sensibiliza a las comunidades sobre cómo hacerlos de forma segura, porque como he dicho antes, los entierros son un momento donde el contagio puede producirse y propagarse de forma muy rápida y muy extensa. Y luego, por último, la vigilancia comunitaria consiste en formar a líderes locales y voluntarios para detectar casos rápidamente y activar protocolos, además del acompañamiento psicosocial a las familias afectadas. Y por mencionar actividades un poco más específicas, en lugares muy vulnerables, como por ejemplo los campamentos desplazados en Bunia o en Goma, Cáritas también apoya con alimentos a personas en cuarentena, en coordinación con organismos internacionales como el PAM. Y en cuanto a Cáritas Española, pues su papel es acompañar y fortalecer esta respuesta que al final es local. Cáritas lleva trabajando en el este del país desde 1994 y aporta apoyo técnico y recursos, también basándose en la ayuda dada en los brotes de ébola anteriores. Pero siempre existe una lógica muy clara, que es que son las Cáritas locales quienes lideran la respuesta, porque son ellos quienes conocen el contexto, quienes cuentan con equipos locales especializados y además quienes tienen la confianza de las comunidades. Pues muchas gracias, Sabina, porque la verdad, una vez más, somos testigos de que el trabajo en red es imprescindible, que la cooperación fraterna es la que pues nos ayuda a sostenernos a todos y a todas mutuamente. Gracias, Sabina Jimeno, compañera del equipo de cooperación en África y Oriente Medio, por acercarnos a la realidad de África, en concreto a la de la República Democrática del Congo y a las personas sobre todo. Y gracias por compartirnos, ¿no?, cómo Cáritas también trabaja en esa cooperación fraterna y común. Pues muchas gracias por la oportunidad y también por tener interés de saber qué está pasando en este país y en África en general, porque como veis es muy importante estar al tanto. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Gracias a todos los que nos habéis acompañado desde cualquier lugar de trabajo o domicilio. Hoy os hemos acompañado Mónica Martínez en el control de sonido de Radio María y en el estudio Inma Cubillo y yo misma, Eva San Martín. Deseamos que este tiempo de verano sea un tiempo de descanso y reparación, de vivir a un ritmo más pausado. Y desde aquí les invitamos a todos a disfrutar del silencio y de la oración, de los paseos y de una buena conversación, ¿por qué no? Y no podemos dejar de recomendar como lectura de verano la reciente encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, una oportunidad para acercarnos a su profundo mensaje y para sumarnos a su invitación a ser personas tejedoras de esperanza. Agradecemos por compartir este espacio de manos tendidas y les deseamos un feliz verano. Finaliza en Radio María Manos Tendidas, un programa realizado por Cáritas.